Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Decimoctavo capítulo, Orgullo y Discordia. Alus se movió en silencio bajo el sol abrasador. Miró a la chica pelirroja a su lado, mientras se preguntaba por qué tenía que hacer algo así. Por supuesto, dado que todavía estaban dentro de la barrera, el sol sobre ellos era artificial y la temperatura también se estaba ajustando. Sin embargo, como era verano, no era del todo cómodo y no pudo evitar sudar debido al calor. Incluso Tessia usó su mano para bloquear la luz, como para cuestionar quién había puesto la temperatura tan alta, mirando a pesar del sol artificial en el cielo azul. Alus solo había escuchado su historia hace unos minutos, después de que Tessia lo llamara y le pidiera que la conociera. La puerta de transferencia se sentía tan distante. En realidad, era solo una caminata de 5 minutos a pie, pero la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior era demasiado grande para soportarla. Había dos tipos de puertas de transferencia dentro del instituto. Una era el tipo utilizado para moverse dentro de los terrenos del instituto, y la otra era la puerta de larga distancia utilizada para entrar y salir del instituto. Aunque no había políticas establecidas sobre dónde se podían configurar las puertas de transferencia, se prefería una ubicación que fuera un lugar cómodo con menos ruido mágico. Como la transferencia incluía la reproducción precisa de maná, los efectos de los restos de maná debían tenerse en cuenta. Si alguien desatara magia cerca de una puerta de transferencia, existía la posibilidad de que la puerta funcionara mal. Por esa razón, era común configurar una partición alrededor de una puerta de transferencia para que no dejase escapar la magia. En este momento, Alus y Tessia se dirigían a la puerta de transferencia interna. Dicho eso, Alus solo la estaba acompañando a regañadientes después de que Tessia regresó de su casa después de una sola noche y le suplicó, con una expresión seria. Como resultado, su propia expresión temblaba un poco. Le habían dicho que era algo importante, pero para Alus, ella no había hecho nada más que traer más problemas. Cuando escuchó lo que ella tenía que decir, incluso trató de darse la vuelta y volver solo al instituto. Pero Tessia juntó las manos y le rogó. Por favor, mi madre quiere hablar contigo. Había tenido la sensación de que algo así podría suceder cuando escuchó que se había encontrado su bastón de entrenamiento, pero teniendo en cuenta que esta charla podría provocar aún más molestia, Alus sintió que le dolía la cabeza. Tessia había tratado de resistir por sí misma, pero al enfrentarse al famoso jefe de la familia Fable, este resultado fue inevitable. ¿Qué pasa si me niego? En el peor de los casos, podría tener que abandonar el instituto. Al contrario del brillante sol de verano, la expresión de Tessia era oscura y sombría. Ese es un flujo de eventos muy traicionero y problemático, tal como esperarías de la nobleza. Tessia no había mencionado ningún detalle, y eso probablemente no fue a causa de su voluntad. Pero Alus sabía que los lazos de obligación en una prestigiosa familia noble y poderosas fuerzas persuasivas estaban trabajando. Es interesante escuchar eso. Ya veo, así que me llamaste para saludar porque esta podría ser la última vez que nos veamos, gracias por todos tus esfuerzos. Bromeó Tessia. Estoy segura de que piensas que estoy siendo egoísta, pero esto es todo en lo que puedo confiar. Puede que no sea mucho para ti, pero definitivamente he crecido. Es por eso que no quiero que se cierren las puertas de mi futuro como maestra mágica. Por favor. Se detuvo donde estaba e hizo una profunda reverencia a Alus, quien ni siquiera se molestó en dejar de caminar o darse la vuelta. Después de mirarla por encima del hombro, suspiró y se rascó la parte posterior de la cabeza. Hablando de gustos extraños. Murmuró en voz baja. La vida de Tessia había estado en peligro durante el incidente con Gotma, y debería haber saboreado lo que realmente era ser un maestro mágico, pero aún así quería continuar por ese camino. Entonces, ¿qué más podría decir? Incluso a pesar del hecho de que la mayoría de los maestros mágicos terminaron siendo prescindibles. Suena como una verdadera molestia, pero no me gusta el sonido de tu madre haciendo lo que le plazca. Entonces, te echaré una mano. Después de todo el palo de entrenamiento también es parcialmente culpa mía. Una expresión brillante floreció en el rostro de Tessia mientras corría hacia Alus. Gracias, Al. Además, pensé algo así como un guión. Deja de decir tonterías. ¿Qué te hace pensar que tu guión o lo que sea que funcionara? Deja ese tipo de cosas a alguien que realmente piensa antes de hablar. Estoy diciendo que ayudaré, así que no hagas algo innecesario. Pero.
Si dices que quieres detener el entrenamiento, eso es una cosa. Pero tenerte metida en todo me pone de los nervios, así que deja de hablar basura. Nunca me ha gustado la nobleza desde que estuve en el ejército, pero esta será una buena oportunidad. Hasta donde Alus sabía, la nobleza siempre había sido así. Él no iría tan lejos como para decir que todos eran iguales, pero la mayoría de ellos hablaban y, mientras tramaban en las sombras, nunca estuvieron ni cerca de salir al mundo exterior. Ella es mi madre, ya sabes. Si bien Tessia encontró tranquilizadores el lado de Alus, su ansiedad solo aumentó cuando lo vio luciendo como si hubiera encontrado una gran oportunidad para desahogar sus frustraciones. Ella decidió espiar su conversación sin importar lo que sucediera. Al día siguiente, después de que Tessia y Alice terminaron su entrenamiento, las dos chicas sintieron que estaban viendo resultados, por insignificantes que pudieran ser. Era el mismo entrenamiento de siempre, tratando de mantener el maná dentro del palo de entrenamiento, pero ahora lo lograban por un periodo de tiempo más largo. Afirmar que fue un desarrollo rápido debido a su juventud sería una locura, pero la magia fue influenciada por el estado mental de uno, y nunca se supo que podría desencadenarla. Después del incidente, su maná se había vuelto más denso. La información del maná contenía toda la experiencia de su maestro. En otras palabras, habría una respuesta visible a cualquier nueva experiencia y cambio de estado mental. Aquellos que no tenían experiencia incluso corrían el riesgo de que su maná se desenfrenara. Mientras tanto, el crecimiento mental o un aumento en la capacidad de controlar sus emociones conducirían a que su control sobre su maná se vuelva más estable. Quizás las dos habían logrado superar algo además de su entrenamiento. Todo lo que tenían que hacer ahora era continuar entrenando diariamente para incorporar su nuevo crecimiento en sus cimientos. Alus las llamó cuando salió del baño. Bueno, supongo que ustedes dos están bien. Hey, antes ponte algo. Tessia no mostró agotamiento por el entrenamiento, ya que se sonrojó y le dio la espalda a Alus. Acababa de salir de la ducha, su pecho estaba desnudo. Tenía una toalla colgando sobre su hombro y dejó escapar un suspiro. ¿Qué eres, una niña? De hecho, ¿qué importa lo que llevo puesto en mi propia habitación? Alice, por otro lado, dejó escapar un sonido estupefacto mientras lo miraba fijamente. Pero tener a alguien mirándolo tan atentamente era una molestia en sí misma. Alus nunca abandonó su entrenamiento diario. Debido a eso, estaba en forma, con la cantidad correcta de músculos donde se necesitaban. No había desperdicio ni exceso en su cuerpo. Louki, que habría estado acostumbrada a verlo, le estaba mirando de reojo junto a Alice. Y se aseguró de archivar la vista entre sus recuerdos más preciados. Sir Alus, por favor límpiate el cabello antes de salir. Está mojando el piso. Dijo ella, mientras trazaba su camino y limpiaba las gotas de agua. La vista era como la de una madre limpiando a su hijo. Lo siento. Se disculpó Alus, y usó la toalla sobre sus hombros para secar su cabello descuidadamente. Su método tosco dejó en claro que nunca se había preocupado mucho por ese tipo de cosas. De repente, la toalla le fue arrebatada de la mano. Oh, vas a dañar tu cabello si haces eso. A diferencia de Tessia, Alice no dudó en acercarse y robar la toalla. Alus fue obligado a quedarse quieto mientras ella limpiaba suavemente la humedad de su cabello. A Alice, me sorprende que puedas tocarlo. Tessia logró girar su cara roja hacia Alus, y señaló con un dedo tembloroso. Hey, no hagas que parezca que estoy sucio o algo así. Solo estás exagerando. El manejo de la toalla por parte de Alice fue brillante. Tener el cabello seco se sintió inesperadamente agradable, así que Alus cerró los ojos y le confió todo. Sus exquisitas habilidades lo hacían sentir somnoliento. Fia, me siento mal por Al si dices eso. Además, ¿no es esto normal? ¿Haces que tus sirvientes hagan esto por ti en casa? No. Alice había visitado la mansión de los Fable y, habiendo visto esto por sí misma, miró a Tessia. Alice. Tessia se apresuró a silenciar a Alice, ya que esto no era algo que ella quisiera reconocer públicamente. De todos modos. Sí, tal vez es normal. Dejando a un lado el estilo de vida de un noble, esta era la primera vez que veía la parte superior del cuerpo desnudo de un hombre. Miró a Alus por el rabillo del ojo y, al interesarse por él, se acercó tímidamente a él como si fuera un lobo dormido. Luego aprovechó el hecho de que sus ojos estaban cerrados para mirar su cuerpo, y empujó su palma contra su pecho. Es un poco duro. Alus abrió uno de sus ojos y la miró, haciéndola voltear la cara y apresuradamente apartar la mano. Sir Alus está bien entrenado, así que eso es obvio. Dijo Louki en voz alta, pero usó la abertura que Tessia hizo para sentir la parte superior del brazo de Alus. Actuaba bien, pero en realidad quería alabar el coraje de Tessia. Aprovechando al máximo la confusión general, ella tocó su cuerpo, poco a poco.
Con un sonrojo en su rostro, Louki continuó mientras se excusaba. La Louki normal habría dicho que se estaba quedando sin control. Sin embargo, su mano dejó de moverse repentinamente, y la atmósfera relajada se congeló con ella. Esa vieja cicatriz. Louki y Alice lo habían notado, pero fue una Tessia sorprendida quien lo dijo en voz alta. Alus pasó el dedo por la cicatriz como si acabara de notar su existencia. Mirando más de cerca, Tessia pudo ver otras pequeñas cicatrices aquí y allá en su cuerpo. Bueno, obtuve la mayoría de ellas cuando era joven, pero no debería haber ninguna profundo que se destaque. Oh. Eso fue todo lo que Tessia pudo decir. Y Alice estaba sin palabras. No necesitaba decir nada más para que entendieran lo cruel que había sido el mundo en el que había vivido. Las palabras, cuando era joven, solo sirvieron para darles cuenta de lo malo que había sido, y ninguna de las dos pudo decir nada más. Pero había otra chica presente que entendió los significados más profundos detrás de las cicatrices. Pero si piensas en ellas como lo que hizo a Sir Alus, quienes ahora no parecen entrañables. Louki le dijo a Alice con una sonrisa. Tampoco estaba inventando algo en el acto, esos eran sus verdaderos sentimientos. No voy a decir que las cicatrices son una insignia de honor, pero debes entender que este es el tipo de mundo en el que viven los maestros mágicos. Con los ojos cerrados de nuevo, Alus habló sin rodeos la verdad de su mundo. En el pasado Tessia, que no sabía nada, podría haberlo hecho volar con un comentario como «eso es obvio». Pero ahora, la verdad en esas palabras resonó profundamente en su corazón. Delante del chico cuyo cuerpo parecía haber sido destrozado por el mundo mismo, ella no podría decir algo así. Entonces ella simplemente asintió en silencio. Louki, querida, tienes un peine y un secador de cabello. Alice habló para aliviar la atmósfera. Louki dijo, incluso si Sir Alus no lo usa, tengo uno que puedes usar. Mientras se levantaba y se dirigía a su habitación. Hey, Alice, también puedo intentarlo. Tessia preguntó nerviosamente a Alice, quien le entregó la toalla. Ve y pruébalo con tu propia cabeza. La objeción de Alus no se escuchó, ya que podía escuchar a Tessia tragar detrás de él. Vamos, solo un poquito. Vi a Alice hacerlo, así que yo también puedo hacerlo. Alus tuvo un mal presentimiento después de escuchar esto. Y como para respaldar de inmediato su sentimiento. Au. Hey, cálmate, ¿quieres? Ah. Tessia parecía haber malentendido algo, mientras giraba violentamente la toalla, agitando no solo su cabello, sino también sacudiendo su cabeza. Y además de todo eso. ¿Me acabas de rascar con las uñas? No. Alus sostuvo su cabeza y se dio la vuelta para mirarla. Ajaja, lo siento. Respondió Tessia, con una risa incómoda. Ella debe haber tenido algún tipo de rencor. Y así, el cabello que Alice había puesto en orden ahora era un desastre. Cuando Louki regresó con el peine y el secador de cabello, se sorprendió al ver el cabello de Alus, y parecía que estaba sofocando su risa. Al final, ella usó a ambos para arreglar su cabello, pero tomó un tiempo más. Después de eso, Tessia y Alice volvieron a entrenar, pero a mitad de camino cambiaron del entrenamiento habitual de control de maná. En este momento, ambas estaban practicando diligentemente en los campos de entrenamiento. Todo comenzó con Tessia diciendo que quería ver de cerca el nuevo hechizo de Alice. Alus lo permitió sobre la base de que una batalla simulada de vez en cuando sería bueno para ellas. Además, las dos habían estado haciendo batallas simuladas por su cuenta desde antes de ingresar al instituto, y llevaban la cuenta. Con la mejora de sus habilidades, sintieron que era hora de ponerse a prueba. Fue la oportunidad perfecta para desahogar sus frustraciones del simple y aburrido entrenamiento de control de maná. Por cierto, Alus no estaba presente, ya que no podría evitar hablar. Y si iba a hacer eso, no sería diferente de su entrenamiento habitual. Eso también fue porque Alus tenía otras cosas que hacer. No pensando en maneras de tratar con la madre de Tessia, sino analizando el lingote inusual que le había comprado a Budna. Como era un material desconocido, Alus se estaba poniendo muy nervioso por primera vez en mucho tiempo. Y como estaba en el laboratorio, por supuesto, Louki estaba con él. Alus intervino con el ocasional «ya veo», y «qué interesante», mientras miraba los resultados detallados del análisis del lingote. Había pasado un tiempo desde que Louki lo había visto así, y ella lo miró en silencio con una sonrisa para no interponerse en su camino. Por supuesto, no se olvidó de traer refrescos en el momento adecuado. Con eso, pudo disfrutar de la vista de Alus dedicándose a su investigación. Había pasado la mayor parte de su vida hasta el momento contribuyendo a la humanidad a través de esfuerzos extraordinarios, por lo que ahora debería poder concentrarse en lo que sea que atraiga su interés. Sin embargo, ese momento de paz se detuvo repentinamente. Sucedió poco después de que Louki comenzó su entrenamiento de detección. Sonó el timbre y su atención se dirigió hacia la puerta principal.
La campana que sonó solo una vez tenía un extraño sentimiento inexplicable. Después de presionarla durante más tiempo del que normalmente sería necesario, se detuvo por completo. Los dos no podían recordar a nadie que tocara un timbre de esa manera. Claramente no era Tesfia o Alice, ni Felinella. Y lo más inusual fue que ni Alus ni Louki habían sentido una presencia hasta que el visitante tocó el timbre. Bueno, notar tales cosas antes de tiempo era extraño, pero tanto Alus como Louki tenían sentidos agudos. Alus no había bajado la guardia, pero podría haber estado demasiado involucrado en su investigación. Señaló a Louki con los ojos. Por si acaso, revisó la cámara fuera de la puerta y vio a un anciano con una expresión amable. A continuación, el anciano bien vestido cortésmente se inclinó ante la cámara. Louki concluyó que ningún intruso sería tan audaz y abrió la puerta. El viejo parecía un poco agradecido cuando Louki lo condujo, y una vez que se paró frente a Alus, sostuvo su mano contra su pecho y una vez más se inclinó. Perdóneme por la visita repentina. Es un placer conocerlo. Soy Selva Greenus, el mayordomo de la familia Fable. El anciano mayordomo que se presentó como Selva tenía modales perfectos, lo que ayudó a aliviar la guardia de Alus y Louki. La reverencia de este hombre con una postura recta era completamente fluida, sin mostrar su edad en lo más mínimo. Alus había escuchado un poco de Tesfia y había esperado este visitante en algún momento, pero esto fue demasiado rápido. Y había aparecido con el momento perfecto, cuando Tesfia no estaba presente. Soy Alus, el compañero de clase de la señora Tesfia. Encantado de conocerte. Las cejas de Selva se fruncieron por un momento ante la respuesta plana de Alus. Era una sospecha sobre el hecho de que no se había presentado como el amigo o instructor cercano de Tesfia, sino simplemente como su compañero de clase. Aunque nadie más notaría un cambio tan leve. Por cierto, Alus había hecho su posición vaga para tener una idea de cuánto sabía Selva. Y Selva, manteniendo su posición de mayordomo ordinario, lo adivinó y no habló más de eso. Sin embargo, le dio palabras personales de agradecimiento. Gracias por cuidar siempre de Lady Tesfia. Esta visita se debió a que Tesfia había ganado en su batalla contra las obstinadas tradiciones de la nobleza, lo que Selva agradeció. Tenía un ojo perspicaz que no era diferente al de Froce, y le decía que Alus era el responsable del crecimiento de Tesfia. Su intuición desarrollada a lo largo de los años le dijo tanto desde la primera mirada. Teniendo en cuenta que estaban en un instituto, la existencia de Alus aquí era francamente anormal. Era diferente de los jóvenes sin experiencia, un claro extraño. Ya veo, así que no puedo escapar fingiendo ignorancia, ¿verdad? Alus podía decir que este Selva no era un mayordomo normal. Pero lo más importante. Escuchar que la llaman Lady Tesfia la hace sonar como si fuera noble. Desde el principio la señora Tesfia dijo que era de una familia noble. Agregó Louki, sin usar ninguna dirección formal y llamando a Alus por su apodo para que pareciera que solo eran amigos normales. Las intenciones de Selva seguían sin estar claras. Es verdad. Alus lo sabía después de su primer encuentro. Pero para ser honesto, ella simplemente no se ajusta a la imagen de una joven dama, punto. Quizás no. Dijo Louki. Los dos intercambiaron miradas preocupadas. No estaban tratando de burlarse de ella. Al ver esto, la expresión de Selva se relajó, aunque tenía una sonrisa irónica en su rostro. Ya veo. Me alivia escucharlo. Lady Tesfia pasó la mayor parte de su juventud en la mansión con estrictos modales sobre ella, pero parece que está pasando la vida como un estudiante normal. Ninguna persona es adecuada para todo, y en ese sentido, ella aguantó bastante. Bueno, dejémoslo así. Alus sintió algo similar a sí mismo en Selva, y aunque todavía era cauteloso con él, sentía que no necesitaba elegir sus palabras a su alrededor. Louki se ofreció a ir a la cocina a preparar té, pero Selva declinó cortésmente. Eso también significaba que iría al grano. Por supuesto, eso es justo lo que Alus también quería, aunque tenía una idea aproximada de lo que implicaría, ya que antes había escuchado los detalles de Tesfia. Estás aquí por la señora. Fia, ya no necesitamos eso, estás aquí por la Fia, ¿verdad? Sí. Acabo de visitar a la directora Sisti, y ella también me dejó un mensaje para que después de esto fueras a su oficina. Por lo tanto, sería inútil negarse, ¿eh? Eso claramente significaba que la directora se involucraría. Pero es extraño hablar de alguien sin que esté presente. Hay algunas circunstancias involucradas, ya ves. Respondió Selva con calma. De cualquier manera, involucrar a la directora era definitivamente un método que a Alus no le gustaba. Por supuesto, dado que Selva había visitado el laboratorio justo ahora, Alus sabía que había estado pensando en la ausencia de Tesfia. Por otra parte, las cosas se enredarían incluso si ella estuviera aquí, por lo que no le importaba a Alus. Entiendo. Lo siento, Louki,
pero podrías cuidar de esas dos cuando regresen. Alus le pidió que revisara su entrenamiento, pero hubo una pausa antes de su respuesta. Pero la tristeza en la expresión de Louki probablemente se debía a que estaría tratando con alguien que era un gran noble. La madre de Tesfia, la cabeza de la familia Fable, era reconocida, y dado que el mayordomo de la familia Fable había salido de su camino para visitarlo, ella debe ser bastante impresionante. Sin embargo, cuando Alus estaba en el ejército, casi siempre eran los nobles los que le obligaban a realizar misiones imprudentes. Es por eso que Louki hubiera querido acompañarlo como apoyo si fuera posible. Pero Alus le ordenó que esperara. Ella quería resistir, pero aún quería permanecer fiel a sus intenciones. Finalmente, no pudo hacer ninguna demanda egoísta. Fue entonces cuando una mano aterrizó en la cabeza de Louki, como si hubiera adivinado todo lo que sentía. Bueno, nada que podría preocuparte pasará. Así que cuento contigo. Hizo un puchero de insatisfacción y colocó sus propias manos sobre la que estaba en su cabeza. Ella lo miraba con los ojos hacia arriba, mostrando preocupación, lo incitó a agregar, ya vuelvo. Eso significaba que regresaría antes de que Louki se inquietara. Después de haber dicho eso, los deseos egoístas de Louki se desvanecieron. Señora Louki, solo es eso. También me gustaría pedirle que cuide a Lady Tesfia. Y definitivamente no podía ignorarlo cuando el anciano mayordomo, 3 veces mayor que ella, también le preguntó. Al final, Louki no tuvo más remedio que aceptar. Entiendo. Pero, por favor, vuelve a casa rápidamente. Louki vio a los dos con una expresión preocupada, completamente inconsciente de que su forma de hablar había vuelto a la normalidad. El anciano mayordomo que dirigía a Alus se movió de una manera que nunca esperarías de alguien de su edad. No emitió ningún sonido mientras bajaba las escaleras. Tenía las manos detrás de la espalda y permanecía inmóvil, su centro de equilibrio perfectamente fijo en su lugar. Como se esperaba, este mayordomo tenía un conjunto diferente de habilidades además de lo que se requería de su posición oficial. Que su presencia no se detectase ciertamente no fue solo porque no estaba dejando que su maná fluyera libremente. De cualquier manera, Alus no podía determinar si era un maestro mágico o no, pero estaba convencido de que no se trataba de un viejo ordinario. Si este fuera un maestro mágico capaz, podría entender la mayoría de las cosas. Él podría muy naturalmente captar cuánta experiencia y habilidad tenían. Incluso si retenían su maná, la leve fuga de maná o la presión que estaban ejerciendo era suficiente para decir. Pero los maestros mágicos de primer nivel eran capaces de controlar perfectamente el maná, evitando cualquier tipo de fuga. Además, ese tipo de personas tampoco ejerció ninguna presión intimidante sobre su entorno. Si bien no lo estaba mostrando, este viejo podría ser alguien de ese calibre. De todos modos, la intuición de Alus le dijo que el mayordomo frente a él no era alguien con quien se podía jugar tan fácilmente. Todos los mayordomos de importantes familias nobles son como tú. ¿De qué manera, si puedo preguntar? Selva respondió suavemente a la repentina pregunta. Puede que no se esté haciendo el tonto, y Alus se dio cuenta de que tal vez su pregunta era demasiado dura, y la reformuló. ¿Es el trabajo de mayordomo algo que requiere una habilidad de combate tan considerable? Podía sentir a Selva volviendo sus sentidos hacia él. De hecho, podría ser el caso. A veces se requiere para tareas de guardia y escolta. Sin embargo, la familia Fable simplemente tiene menos guardias que otras casas nobles. Para responder a su pregunta, los mayordomos siempre se mantienen al lado de la familia, por lo que personalmente creo que necesitan una comprensión justa de ello. ¿Comprensión, verdad? Alus pensó para sí mismo, ya que sentía que el mayordomo había esquivado su pregunta. Aunque fue suficiente respuesta para una simple consulta. Además, esto podría ser muy grosero de mi parte, pero tengo la misteriosa sensación de que tú mismo estás fuera de lugar. Apostaría por ello. A Selva no pareció importarle particularmente la respuesta insípida, de hecho, sonrió un tanto feliz y continuó, además, si tuviera que preguntarle francamente, usted es el estudiante que instruyó a Lady Tesfia, ¿no es así, señor Alus? Me preguntaba por qué otro estudiante le estaba enseñando. Creía que solo la señora Alice habría estado a la par con ella entre los nuevos estudiantes. Quizás dentro del instituto. En este punto no había forma de ocultarlo, pensó Alus, y se resolvió. Por eso sabía que eras tú quien había estado guiando a Lady Tesfia a primera vista. Y tal vez eso podría haber sido lo mejor para ella. Nos acabamos de conocer y no hemos hablado por más de 1 minuto. Alus frunció el ceño ante sus palabras exageradas. Sin embargo, Selva se rió un poco y continuó sin darse la vuelta. A esta edad, se puede decir simplemente intercambiando algunas palabras. Hay, por supuesto, algunas cosas que no puedes percibir, pero no he vivido una larga vida por nada.
Y he visto a mucha gente, si tuviera que decirlo, el señor Alus no parece tener una buena impresión de los nobles. Alus asintió levemente detrás de él, y aunque Selva no había mirado detrás de él, parecía entender eso. Y no puedo decir que tu impresión sea necesariamente incorrecta. Por lo menos, esta nación estaba llena del tipo de personas que eran nobles solo de nombre. Del tipo que engañó, mintió y trató la vida de los demás como si fueran piezas en un juego. Usarían a una persona por lo que consideraba que valían, y luego la descartarían como un juguete roto. He visto a mucha gente asquerosa como esa. ¿Qué hay de mí? Oh, quién sabe. Pero al menos, creo que eres alguien digno de la confianza de Lady Tesfia. Este viejo sigue esquivando mis preguntas, pensó Alus. Sin embargo, no estaba perturbado. Incluso si fue por una misión, Alus había matado personas, por lo que, en términos de bueno o malo, definitivamente era malo. No había duda de eso, ya que él mismo lo pensaba. Selva mantuvo sus respuestas ambiguas. Aunque vago, había sentido que Alus no era el tipo de persona que traicionaría a alguien que confiara en él. También estaba convencido de que no era alguien que usaba o despreciaba a sus aliados. Había deducido tanto de las interacciones de Alus y Louki. En cuanto a Alus, parece que este mayordomo está secretamente del lado de Fia, pero obedece a la voluntad del jefe de la familia debido a su posición. También parece muy leal. Lo que significaba que no podría extraer ninguna información que pudiera dañar al jefe de la familia, incluso si continuaban hablando. Alus decidió detener su conversación aquí, pero al salir del edificio de investigación, sus ojos se encontraron con algo desconocido. Al ver esa reacción, Selva preguntó, ¿estás interesado en los coches mágicos? No estoy demasiado interesado en el auto en sí. Es solo que no ves muchos de estos por aquí. En este día y época en que existían los puertos de transferencia, era un poco demasiado. Si lo consideraba como un símbolo de estado entre los nobles, simplemente no podía entenderlos. Alus no tenía conexión con los coches mágicos, por lo que su único interés en ellos radicaba en su estructura interna y los principios fundamentales usados en sus movimientos. El modelo lujoso o la forma elegante no le interesaban en lo más mínimo. Vi muchos equipos de investigación en su habitación, señor Alus. Es solo un pasatiempo mío. Selva no señaló el hecho de que Alus no vivía en el dormitorio a pesar de su condición de estudiante, y en cambio continuó persiguiendo el tema de la investigación. Si no es una molestia, podría preguntar qué tipo de investigación está haciendo. Alus dudó por un momento. Si sería una molestia o no dependía de qué tipo de negocio tendrían después de esto. Sin embargo, mientras se mantenga en el tema del pasatiempo personal de Alus, no debería afectarlo demasiado. Sí, bueno, recientemente encontré un mineral interesante, y lo estaba investigando para ver si podía usarse para hacer una AR o algo así. También me gustaría hacer una fórmula mágica desde cero que sea adecuada para él. Normalmente, era impensable que un estudiante que acababa de matricularse en el instituto hace unos meses hablara de hacer un nuevo AR. Desarrollar una fórmula mágica desde cero fue aún más absurdo. Eso fue algo que solo unos pocos investigadores especializados pudieron hacer en el transcurso de varios años, por ejemplo, cuando se unieron como equipo de investigación para desarrollar algo para un proyecto nacional. Alus también tenía la apariencia de un estudiante que busca convertirse en un maestro mágico, por lo que normalmente las cosas no cuadrarían. Además, aquellos que parecían convertirse en maestros mágicos no estarían intentando progresar en la investigación de magia. Maestros mágicos e investigadores eran profesiones opuestas, en cierto sentido. El campo de la investigación mágica estaba especialmente avanzado, por lo que había varios muros separando a los maestros mágicos e investigadores de magia, aparte de la mera idoneidad. Sin embargo, después de una breve pausa. Esa es una investigación extraordinaria. Pero la creación de una nueva fórmula mágica sería un gran logro. El matiz en el tono de Selva hacía difícil saber si se estaba burlando de él o si estaba realmente impresionado. En términos de no dejar que otros lo leyeran, Selva estaba un paso o dos por encima de Alus. No es tan impresionante como lo hace sonar. Tengo la esperanza de poder hacer algo durante las vacaciones de verano. Diseñar una fórmula concreta debería ser factible si puedo conectar algunos circuitos mágicos. Selva simplemente tenía una sonrisa amarga en su rostro. Además, estaban casi en su destino. Estaba interesado en qué más podría decir Alus, pero no había tiempo suficiente para preguntar. La caminata desde el edificio de investigación hasta el edificio principal no tardó demasiado. En poco tiempo, los dos se pararon frente a la oficina de la directora. Selva llamó a la puerta e informó, he traído al señor Alus. A lo que una voz tranquila respondió, entra, desde el otro lado. Cuando Selva cortésmente abrió la puerta para invitar a Alus a entrar, un aroma refrescante le hizo cosquillas en la nariz.
Un estudiante normal podría congelarse cuando trata con la máxima autoridad del instituto. Por supuesto, Alus no sintió un poco de nerviosismo cuando entró. Todo lo que estaba pensando era terminar con esto lo antes posible. Cuando entró, ya había otro visitante en la habitación. Era una mujer sentada a un lado del sofá, y tenía el cabello rojo que se parecía mucho al de cierta persona. Y en el lado opuesto, junto al escritorio, estaba una sonriente Sisti. Su sonrisa cautivadora parecía implicar aún más de lo habitual. Bienvenido, Alus. Lamento haberte llamado cuando estás ocupado. Incluso el tono de su voz era diferente al habitual. Ella lo invitó a entrar con un comportamiento claramente forzado para mantener las apariencias. Cuando Alus dio su primer paso adentro, la mujer con el brillante cabello rojo se levantó lentamente. Su vestido de alta calidad era un signo de su estatus social y dignidad. Pero fue más modesto de lo que esperaba, ya que, según su experiencia, la nobleza usualmente vestía trajes llamativos para llamar la atención. La mujer era casi tan alta como él, y tenía el aire y la apariencia de alguien al mando. Los feroces ojos carmesí de alguien que había superado innumerables batallas atravesaron a Alus y lo miraron como para evaluarlo. Sin embargo, eso fue solo por un instante. En un abrir y cerrar de ojos, su expresión ya se había transformado en algo más gentil, y con una sonrisa habló suavemente: «Es un placer conocerte. Soy Froze Fable. Y usted sería el señor Alus, ¿correcto?». Con una sonrisa encantadora en su rostro, Froze extendió su mano, vestida con un fino guante de noche. Sus modales como noble eran perfectos. No se sentía como si estuviera poniendo una delantera, pero aún así, tenía un aura que impedía que la gente se acercara innecesariamente a ella. Incluso si se hubieran conocido en otro lugar, Alus no la habría considerado como una plebeya ni siquiera por error. Esa era la cantidad de gracia y confianza que había visto en ella en este breve periodo de tiempo. El placer es todo mío. Aunque parece que no tengo que presentarme. Con una leve reverencia, Alus la saludó amablemente para mantenerla bajo control. Sin embargo, no estaba tan tranquilo como parecía. En todo caso, estaba nervioso por dentro. La razón no era porque era la madre de Tesfia, sino porque le había extrañado que se llamara Froze. Ese nombre ya era famoso cuando comenzó a servir. La valiente pelirroja Froze era uno de los 3 pilares junto a Visayst y Sisti cuando estaba en servicio activo. Como general sin igual, se había ganado su nombre al mando en batallas contra Finns, dándole el sobrenombre de Froze de cabello rojo. Alus miró a Sisti, quien era responsable de esta reunión, queriendo que sintiera una parte de su consternación. Pero para su sorpresa, Sisti tenía una sonrisa desconcertada y vacilante, ya que parecía estar esperando el próximo movimiento de Froze. Y se dio cuenta de que no habían arreglado esto de antemano. Pensando en ello, se suponía que Sisti estaba protegiendo la identidad de Alus. Tampoco le debe gustar que Froze se encuentre con él. En ese caso, pensó Alus, probablemente Sisti fue empujada a esta reunión debido a su posición. Selva dijo que tenía un mensaje de la directora, pero que probablemente era porque Froze la estaba presionando. Eso significaba que probablemente Sisti no tenía nada que ver con esto, y estaba aquí más como un observador que vigilaba para que el secreto de Alus no saliera a la luz. Habiendo deducido tanto, Alus determinó que sería lo mejor para él salir de esto lo antes posible. Por ahora, sin embargo, se sentó en el sofá frente a Froze y habló primero para vencer a Froze en acto. Perdón por esto, pero mi agenda está llena, así que puedes mantener esto corto. Alus no iba a ser tímido con nadie, pero, para ser sincero, no creía que fuera capaz de vencerla en una pelea con palabras. Especialmente así, ya que se enfrentaba a alguien que incluso hizo que Sisti se callara. Vaya, así que ese es el caso. Creo que hay una explicación mínima que debe hacerse antes de que podamos llegar al tema principal. Y me disculpo, pero explicar las cosas en orden llevará algún tiempo. Además, no tengo mucho tiempo para mí. Tal vez su franqueza juvenil la había alterado. Después de cerrar los ojos por un momento, Froze sonrió con una expresión sin pretensiones y luchó contra el arrebato de Alus. Ninguno de los lados parecía querer ceder, pero ese no era realmente el caso. La negociación para ceder terreno solo podía establecerse cuando ambas partes tenían espacio para la negociación. Sin embargo, Alus no tenía intención de comprometerse. ¿Eso es así? Entonces supongo que deberíamos tratar esto algún otro día. De esa manera puedo tomarme un tiempo libre de antemano. Había escuchado un breve resumen de Tesfia, pero no tenía sentido volver a escucharlo. Aprovechando la repentina llegada de Froze sin concertar una cita, Alus se levantó y sin vacilar se dirigió a la puerta. Sisti permaneció firme como espectadora, cruzando los brazos mientras veía a Alus irse, pero sin hacer ningún movimiento para detenerlo. Para Alus, este tipo de lucha por la iniciativa no tenía sentido.
Cuando Selva gritó, Maestra Froce, Froce también se dio cuenta de que la forma de negociar de la nobleza no funcionaría con Alus. Lo siento, señor Alus. Por favor, espera un momento. Mientras decía eso, dejó caer su cara de póker y puso lo que probablemente era su expresión normal y suave. Ella tampoco parecía estar evaluando a Alus. Parece que es como dijo Fia. Alus decidió que esta era su expresión habitual, porque la forma en que se veía con una sonrisa irónica era la viva imagen de Tesfia. Si él señalara una diferencia, sería la compostura que vino con la edad y la impresión más amigable que le dieron sus labios alzados. En realidad, Alus había esperado este desarrollo. Un noble se había tomado el tiempo para llegar hasta el instituto, por lo que no había manera de que se fueran a casa sin nada que mostrar. No voy a preguntar exactamente qué escuchaste de ella, pero no parece que esto vaya a ser fácil. Cuando volvió a sentarse en el sofá, de algún lado Selva apareció con té negro. Sisti mantuvo su sonrisa significativa y pensó que debería haberlo hecho desde el principio. Aquí fue donde las cosas comenzaron de verdad. Según Tesfia, no le había dicho a su madre nada sobre su rango, ni nada confidencial, pero los registros de Louki no son exactamente confidenciales. Y alcanzarme desde allí sería simple. Incluso si ella no tiene ninguna evidencia concluyente, debería suponer que tiene una comprensión general de las cosas. Alus necesitaría elegir cuidadosamente sus palabras, mientras anticipa la mano de Froce. Sisti estuvo presente para observar cómo sucedieron las cosas y para mantener un control sobre la información en caso de que se filtrase. Incluso si el secreto de Alus llegara a algunas partes del público, evitaría que se extendiera dentro del instituto. Alus volvió su mirada hacia Froce. Bajo su mirada, ella se llevó la taza de té a los labios con calma y tomó un sorbo. Ella respiró hondo como un preámbulo, y luego comenzó a hablar. Señor Alus, escuché de Sisti que le estás enseñando a Fia y a Alice. Me gustaría comenzar agradeciéndote. No es un problema. Es cierto que acepté ese papel. Pero no puedo negar que me obligaron más o menos a hacerlo. De cualquier manera, todavía no he hecho nada significativo. Oh, no creo que sea verdad. Por lo menos, ese tipo de cambio no debería ser posible a menos que por lo mínimo hayan visto un atisbo de una verdadera batalla, afuera, punto. Cuando Froce negó sus palabras, Alus entrecerró los ojos. Como se esperaba de un exsoldado de alto rango, Froce no sería tan fácil de manejar. Estaba claro que ella estaba hablando sobre el cambio en la forma y la naturaleza de la espada carámbano de Tesfia. Después de la lección extracurricular y la lucha contra las muñecas de Godma, ella había recogido muchas cosas, razón por la cual la fórmula mágica tradicional de la familia Fable en la que era tan buena había cambiado. Lo había tomado como una señal de su crecimiento, pero tal vez fue más allá de eso. ¿Sabes que recientemente hubo una lección extracurricular? Sí, escuché que fue la primera vez que el segundo instituto mágico lo intentó. Creo que dio su visión de una verdadera batalla afuera cuando experimentó la amenaza de los Fins. Ya veo. Es cierto que la batalla contra Fins es el primer paso para conocer el mundo exterior. Y puedes tamizar a los maestros mágicos que no pueden superar eso. Con una sonrisa aparentemente satisfecha, Froce continuó, entonces, sobre ese palo que repele el maná, ¿cómo explicarías eso? Alus había esperado tanto, pero honestamente no tenía buenas excusas. No estaba claro cuánta información tenía la otra parte, pero sería casi imposible esquivar la pregunta. Eso fue algo que hice. Simplemente coloqué mis manos en un buen material. Bueno, fue como una extensión de mi pasatiempo. El problema era que el material era muy especial. Si se presiona, tendría que revelar una parte de sus habilidades y estatus. El resto dependería de si Froce lo vio o no. Los bordes de los labios de Froce se curvaron hacia arriba hasta el punto que incluso Alus pudo notarlo. Ese material es de un Fiend, ¿no? Y uno bastante particular. Por lo que sé, ni siquiera los restos de un Fiend pueden llevarse fácilmente al dominio humano. Se requiere una tecnología considerable para preservarlos, y el permiso oficial de la nación y los militares para que incluso se les permita salvaguardar tal cosa. Señor Alus, no será noble o de una familia de estatus similar, ¿verdad? Seguramente bromeas. Froce ya lo sabía. Había investigado a fondo las familias nobles cuando buscaba un prometido adecuado para Tesfia. Además, un noble advenedizo no podría tener en sus manos partes de Fins de clase alta solo para luego convertirlas en equipo de entrenamiento. Aunque ella estaba retirada, Froce siempre se mantenía al tanto de la información relacionada con los militares y los nobles. ¿Qué estás tratando de decir? Estaba seguro de que se trataba de tu hija. Alus estaba hartando de la persecución indirecta y la apresuró. Oh, pero esto es muy importante, incluso para ella. Miró de nuevo la cara de Froce.
No solo estaba manteniendo su apariencia como noble, sino que también parecía estar pensando seriamente en su hija. Sisti, aún sometida, sintió que se avecinaba la tormenta y sacudió ligeramente la cabeza, mientras sostenía sus sienes. Por supuesto, la única que la vio fue Selva, que se hizo a un lado. Fía es, por supuesto, la razón principal por la que vine aquí hoy. Pero como madre, me gustaría saber qué tipo de persona le está enseñando todos los días. Al no haber tenido padres, Alus no podía negar la afirmación de Froze de amor parental. Pero se preguntó si los padres realmente se preocupaban por cada detalle como este. Soy solo un estudiante civil promedio, y ciertamente nada cercano a algo tan grande como la nobleza. Dijo, y esperó para ver cómo reaccionaría Froze. Teniendo en cuenta todo hasta ahora, en este momento estaba convencido de que ella seguía recopilando información y que todavía no lo sabía todo. Después de todo, su sonrisa aún era muy ambigua. Aunque no conocía sus intenciones, al menos eso era una buena noticia. Además, para el jefe de una importante familia noble, ella era sorprendentemente tolerante. Al menos ella no parecía haberse ofendido por su sarcasmo. Era algo que habría llevado a Visaist a fruncir el ceño con una expresión hosca, ya que afirmó que la nobleza no era todo eso. No puedo imaginar que un estudiante promedio pueda tener en sus manos ese palo, pero está bien. Como dijo Froze, este era un material raro que te costaría obtener incluso si pudieras pagar una cantidad exorbitante de dinero. Para empezar, el maná similar al miasma que emanaron los Fins no era bueno para los humanos. Y a menos que fuera preservado usando un equipo especial, las partes del Fin comenzarían a desmoronarse en el momento en que el núcleo del Fin fuera destruido, lo que probablemente fue lo mejor. Había tecnología para purificar el miasma, pero el costo era bastante alto. Además, también había todo tipo de materiales sustitutos para piezas Fin de baja categoría. En resumen, hacer uso de tales equipos y tecnología para preservar las partes de Fin de clase baja era impensable. En otras palabras, ese tipo de medidas solo se tomaron para partes de Fin variantes o de clase alta, por lo que no había muchos en circulación. También era un gran riesgo incluso traer partes de Fin al dominio humano, considerando cuántos misterios estaban envueltos alrededor de ellos. Podrían terminar regenerándose y multiplicándose, y luego estaban los problemas con la higiene mental. A lo sumo, solo se permitiría 1 o 2 veces al año, por el bien de las investigaciones. De todos modos, Alus podía predecir a dónde Froze quería llegar. Si ella no iba a continuar con el tema del entrenamiento, eso sería una bendición para él, pero también significaba que su verdadero negocio pertenecía a su hija. Su lado como exsoldado era evidente, pero en última instancia, ella era la madre de Tesfia. Froze mantuvo su sonrisa y cambió el tema. Lo siento, señor Alus, pero me gustaría que se abstenga de seguir instruyendo a Fía. Si puedes hacer eso, no me entrometeré más en tus asuntos. Dijo esto resueltamente, pero hubo algo de gratitud mezclada con sus palabras, en parte porque, como su madre, se regocijó genuinamente por el crecimiento de Tesfia. Solo escuchando las palabras, sonaba exactamente como el tipo de discurso opresivo y egoísta que Alus esperaba de la nobleza que detestaba, si tomara las palabras al pie de la letra, claro está. Sin embargo, podía vislumbrar sus sentimientos internos que ella nunca mostraría frente a Tesfia. Aunque todavía era egoísta, parecía que Froze tenía su propia lógica bajo la cual operaba. ¿Puedo preguntar la razón? Como alguien que se ha tomado tanto tiempo de su agenda para dar clases particulares a su hija, no puedo dar marcha atrás solo porque usted me lo dijo. Está bien, pero mantén esto en secreto de Fía. Froze lo juró en secreto, pensando en su hija. Al ver a Alus asentir en silencio, miró a Sisti, aparentemente pidiéndole lo mismo. Sisti también aceptó sin palabras. Después de confirmar esto, Froze comenzó a hablar. Señor Alus, desde tu punto de vista, ¿cómo está Fía? ¿Cómo? ¿En qué sentido? Desafortunadamente, no fui muy bendecida en talento mágico. Cuando estaba activa, quedé atrapada como triple. Sin ningún favoritismo, creo que Fía está más bendecida con el talento que yo. Normalmente, llegar a triple dígito era un logro más que suficiente para un maestro mágico. Pero para alguien de una gran familia noble, no era suficiente. Al decidir que él escucharía todo lo que ella tenía que decir, Alus asintió, mientras mantenía su silencio. Cuando estaba en servicio activo, la diferencia entre mis habilidades y un cierto maestro mágico de doble dígito que eventualmente ascendió para ser un dígito único era tan clara como el día. Ese maestro mágico sería la directora. Sí. Alus había captado más o menos. Froze había llamado a la directora por su nombre. Estas dos fueron una vez parte de los 3 pilares, tenían un rango cercano y ambas eran mujeres. Su relación debe haber sido bastante profunda. Con una sonrisa irónica en sus labios, Froze continuó recordando. A menudo Sisti y yo nos uníamos.
Pero debido a nuestras diferencias en talento y rango, decidí tomar el mando. Puede que no lo sepas, pero también me llamaron para ayudar con la invasión de Fins hace 5 años. Alus realmente lo sabía. Era una batalla que permanecería en sus recuerdos para siempre. Ha habido varios brotes de un gran número de criaturas agitadas por Fins de clase alta amenazando el dominio humano. Pero hasta donde yo sé, esa fue la fuerza más grande jamás vista. Dijo Froze. Con 10 Fins de clase A, y un total de más de 1000. Se suponía que Alpha en particular estaría devastado. Pero debido a los grandes esfuerzos de Sisti, ni un solo Fin violó la línea defensiva. Hubo bajas de maestros mágicos, pero incluso fueron menos de la mitad de lo que se esperaba. Fue durante ese incidente que se descubrió que los Fins clase A podían agruparse, 10 de ellos trabajando juntos. Uno de ellos era una nueva especie que luego se llamaría Siren. Y esos Fins clase A habían tratado de acercarse al dominio humano. La mayoría de las bajas que Froze mencionó no eran maestros mágicos en la línea defensiva, sino de aquellos que habían sido enviados para eliminar las amenazas de clase A. Si bien la línea no se había roto, gracias a Sisti, muchos maestros mágicos habían trabajado en las sombras. El maestro mágico que había lidiado con la mayoría de los Fins de clase alta permaneció envuelto en el misterio hasta el día de hoy. Se decía que este logro era el pináculo de todo lo que las fuerzas especiales lideradas por Besaist habían logrado, aunque sufrieron pérdidas tan pesadas que luego las fuerzas tuvieron que disolverse. Así de desastrosa fue la batalla. Algunos tuvieron la suerte de tener restos de carne o restos de hueso. Algunos ni siquiera tenían eso, y fueron identificados a través de lo que quedaba de sus pertenencias, si es que las hubo. Todo lo horrible del mundo se condensó en ese campo de batalla caótico. Froze cerró los ojos y continuó, cuando vi a Sisti en aquel entonces, estaba convencida de que estábamos separadas por ligas. Con mi talento casual, nunca alcanzaría su nivel, sin importar cuánto esfuerzo colocase, ella va más allá del talento natural. Un solo maestro mágico que podría mostrar un poder superior al de cientos, si no miles. Me siento mal por Fia, pero ella no está cerca de eso. Sisti se aclaró la garganta, mientras Froze continuaba concentrándose en ella como el tema. Como directora, tuvo problemas para aceptar una declaración que interrumpiría el futuro de Tesfia, pero estas fueron las palabras de su madre, y lo que estaba diciendo era principalmente la verdad. Si bien Tesfia podría aspirar a convertirse en un maestro mágico normal, las cosas serían diferentes si tuviera que apuntar a las alturas que eran los dígitos únicos. Afirmar que cualquiera podía convertirse en eso con suficiente esfuerzo era irresponsable. ¿Qué dirá él? Sisti miró a Alus por el rabillo del ojo. La expresión de Alus permaneció completamente sin cambios después de escuchar la explicación de Froze. Y las siguientes palabras que salieron de su boca fueron: es así. No fue ni un reconocimiento de sus palabras, ni tampoco una refutación. Froze había hecho un comentario que Alus podía aceptar. Sin embargo, es cierto, si ella entrenara para convertirse en un maestro mágico de la manera habitual, probablemente solo llegaría tan alto como un triple, algo que todavía está al alcance de las personas normales. Lejos de los dígitos únicos e incluso dobles. Pero, lleno de confianza, Alus continuó como si estuviera profetizando el futuro. Si supera mi entrenamiento, adquirirá poderes iguales a un doble. Valdría especialmente la pena si pudiera convertirse en un dígito único. Trajiste a la directora como ejemplo, pero ella pasó un tiempo como doble. Claro, no puedo decir que se convertirá en un dígito único, pero un dígito doble no sería poco realista. Afortunadamente, Fia tiene suficiente poder para seguir mi entrenamiento. Alus hizo una pausa y murmuró por lo bajo: sería un problema para mí si ella no pudiera. Bueno, al final, depende de ella. Froze se calló ante las palabras de Alus, y las contempló cuidadosamente. ¿Era realmente este el caso? En primer lugar, ella había venido aquí para rechazar esa posibilidad. Froze volvió a mirar al chico frente a ella. Normalmente, ella lo descartaría como una tontería infantil, pero este chico había instruido a Tesfia y había logrado un cierto grado de resultados. También había captado las señales de Sisti, y estaba convencida de que este chico era diferente, incluso si no sabía exactamente cómo. Especialmente cuando pensaba en lo que era mejor para su hija, era natural que Froze reflexionara en silencio sobre las cosas, incluso si no era lo que Tesfia quería. Ella no podría llegar a una conclusión de inmediato. Francamente, no estaba segura de cómo evaluar a este estudiante. Sin embargo, después de conocerlo, ella se abrió a la posibilidad de otra opción. Desafortunadamente, un golpe en la puerta interrumpió el pensamiento de Froze. Fue un golpe algo aterrado y extrañamente contundente. Sisti le había ordenado a Selva que colgara un cartel de «no molestar» afuera, pero el visitante que se apresuró no era un tercero no relacionado. De pie en la puerta abierta estaba Tesfia Fable.
Habiendo corrido hasta aquí, ni siquiera se detuvo para recuperar el aliento antes de correr hacia Froze. Madre, ¿qué significa esto? Fía. Creo que te dije que quería hablar con el señor Alus. Lo hiciste, pero esto es demasiado apresurado. Tessia apretó los dientes ante su propio descuido. Era cierto que Tessia no le había dicho a Alus que la conversación se limitaría a una llamada telefónica. Era natural pensar que Froze lo invitaría a la mansión como lo hizo con Alice. Entonces, hacer que el jefe de la familia salga de la casa y venga al instituto solo para reunirse con un estudiante. Tessia miró a Alus, tratando de pensar en una forma de suavizar las cosas, pero después de unos momentos se dio por vencida y suspiró. Al menos estaba claro que Froze no esperaba que Tessia estuviera aquí. Ella debe haber querido encontrarse con Alus solo para juzgar su carácter. Como prueba de eso, lo había llamado cuando Tessia no estaba cerca. Tal vez ella pensó que no podían ser francos con Tessia presente. Tessia se quedó sin una forma de desahogar su ira. Froze miró a Tessia con una mirada fría, y regresó a su punto tratar con Tessia. Su manera de hablar la hacía sentir como alguien completamente diferente. Más importante aún, sobre la misión militar el otro día. Fía, ¿por qué fuiste a esa peligrosa misión? Tessia fue sacudida. Pensó que había sido capaz de ocultarlo, pero su madre había visto a través de ella. A continuación, Froze dirigió una aguda mirada de reproche a Alus. No estaba pensando en decir esto, pero no es usted quien la involucró, señor Alus. Sisti, nerviosa, intentó intervenir, pero Froze puso fin a eso. Fía debe hacerse cargo de la familia. Puede que no lo sepas, pero la familia Fable tiene una historia profunda. Te equivocas. Tessia gritó, pero no fue suficiente para detener el avance de Froze. Para Froze, el curso de acción no importaba. Y de hecho fue decisión de Alus dejar que Tessia participara en la misión. Si Alus no estuviera cerca, Tessia y Alice no se habrían involucrado, especialmente porque todavía eran estudiantes. Su resolución mental aún era inmadura, ya que eran maestras de mágicas novatas. Froze sabía más de lo que Alus había esperado. Si ella supiera tanto, podría no ser posible suavizar las cosas. Ese fue un paso en falso de mi parte. Alus bajó la cabeza, pero antes de que pudiera continuar con un pero. No te disculpes, Al. Tessia apretó el puño y levantó la voz. Ella trató de contener sus sentimientos abrumadores. Madre, yo fui quien lo mencionó. Todo es porque se lo rogué. Al no responsable de ello. Además, no me arrepiento. No me importa si fue una misión militar, y parece que sabes lo que pasó, pero porque tengo que culparme por rescatar a un amigo. Con cada respiración irregular, Tessia escupía sus emociones. Ella contuvo las lágrimas para que no se derramasen, e intentó pensar. Tenía que hacer que su madre entendiera que hizo lo correcto. Pero al final. Pensé que era algo por el estilo. Pero no era necesario que tú misma fueses. ¿Qué podrías haber hecho, además de lastimarte? Finalmente Froze abandonó el velo de la ambigüedad y reveló las verdades innegables que sabía que condenarían a Tessia. Esto es inaceptable. Tienes que preocuparte por tu propia seguridad. Tal comportamiento no servirá para nada para el próximo jefe de familia. Detengamos esto, Fía. A partir de mañana, ya no tienes que estar aquí en el instituto. Espera. Madre, esto no es lo que nosotras. Sí, dije que lo pensaría después de hablar con el señor Alus. Si quieres ser una maestra mágica, está bien. Pero eso será después de que te comprometas con alguien y te conviertas en jefe de familia. Una vez hecho esto, no te restringiré más. Le dijo Froze sin piedad a Tessia, con una sonrisa cruel. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes entender? Entonces déjame preguntarte de nuevo. ¿Qué lograste al ponerte en tal peligro? Tessia quería replicar de inmediato. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Ella quería decir que salvó a Alice. Sin embargo, la cruel verdad la detuvo. ¿No era el poder de Alus lo que había salvado a Alice? Después de eso, ella y Alice se enfrentaron a Melissa, pero no fue solo porque Louki y Alus no lo hicieron ellos mismos. Exactamente qué había logrado en esa misión. Como no sabía cuánto sabía su madre, no podía dejar pasar nada accidentalmente. Pero ella tenía que decir algo. Tengo que responder, o me veré obligada a abandonar. Su sensación de impaciencia y latidos acelerados la dejaron más desconcertada y la llevaron a una tonta conclusión. Las palabras que dijo, fueron lo peor que pudo decir. Yo también puedo matar. He matado a una persona, y tengo la resolución, así que también puedo convertirme en un maestro mágico. Tessia dijo desesperadamente, suplicándole a Froze. Ella quería seguir creyendo en su sueño. Y ya no tenía la calma para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto.
La sala quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Alus presionó sus dedos contra su sien. ¿Qué estás diciendo?, le dijo Froze. Ah, espera, no. Cuando Froze le preguntó eso, la comprensión de lo que había dicho finalmente comenzó a asimilarse. Tesfia se mordió el labio inferior y bajó la cabeza. El único ruido que escapó de su garganta fue un sollozo. Cuando Tesfia cayó en las profundidades de la desesperación, Froze siguió. Es verdad, ¿no? Fia. F fue contra muñecas, eran marionetas que habían perdido sus personalidades, y F fue para proteger a mi amiga. Entiendo. Los maestros mágicos pertenecen al ejército. En el futuro, ese tipo de resolución sería necesaria. Pero todavía eres solo una estudiante, y yo estoy aquí como el jefe de la familia Fable. Tesfia solo podía bajar la cabeza aún más por el estricto tono de voz de su madre. Entiendo que fue una emergencia, y que el enemigo era peligroso. Pero de todas las cosas, no quería oírte decir que has tomado la decisión de matar como si fuese algo de lo que tener orgullo. No tengo nada más que decirte. Sal. Froze desvió la mirada, sin mostrar más preocupación por Tesfia. Dicho eso, tampoco estaba mirando a Alus ni a nadie más. Los suyos no eran los ojos de una madre, sino los ojos fríos de la cabeza de una familia noble, que miraba prácticamente el futuro. Tal vez para ocultar el dolor punzante en su pecho, Froze mantuvo una expresión tranquila con la boca firmemente cerrada. Puede haber ocasiones en que incluso los maestros mágicos que pelearon con Fins tendrían que apuntar con sus espadas contra otros humanos en el mundo exterior, como por violar órdenes o deserciones, incluso hubo casos donde hubo que matar a alguien antes de que los Fins los devoraran. Pero eso no era algo de lo que estar orgulloso. Solo alguien ciego a sus defectos pondría en evidencia su incompetencia. Tesfia permaneció inmóvil por unos momentos, abrumada por lo que había sucedido, antes de salir corriendo de la oficina de la directora con labios temblorosos y enormes lágrimas en los ojos. Lamento la interrupción, señora Alus. No fue hasta que Tesfia se perdió de vista que finalmente Froze se volvió hacia Alus con una sonrisa exhausta. Ya veo. Como el jefe de la familia. La forma en que lo expresó ciertamente no fue muy inteligente. Pero parece que la nobleza que predica sobre el orgullo dejaría de lado incluso un motivo noble como salvar a un amigo, a pesar de que se expresó con torpeza, para proteger el apellido. En ese caso, tengo algunas palabras propias. No le estoy enseñando por su bien, sino por el mío. Respondió Alus con una sonrisa seca. Froze no mostró reacción alguna, y simplemente mantuvo la boca cerrada como para instarlo a continuar. Alus respiró hondo y repentinamente su actitud cambió. Se había ocupado de hablar con el jefe de la familia Fable usando sus mejores modales, pero ahora había perdido la paciencia por eso. ¿Por qué no nos detenemos aquí? Creo que realmente no puedo llevarme bien con la nobleza. Esta discusión no ha terminado. No te preocupes por eso. Es solo que, en este momento, perteneces al grupo de nobles que odio. Es una pena. Pero solo hemos hablado durante unos minutos. ¿Qué podrías entender en ese tiempo? No entiendo nada. Señora Froze, usted puede ser la cabeza de familia, pero eso no me importa. Alus entrecerró los ojos y todos los rastros de emoción desaparecieron de su expresión. No me gustan tus métodos. Me ponen la piel de gallina. Selva se retorció, pero Froze lo detuvo con una mirada. Como se esperaba de un exsoldado, la intimidación a este nivel ni siquiera la hizo estremecerse. Por lo menos, no había duda de que estaba acostumbrada a este tipo de situación. Froze había experimentado su parte de derramamiento de sangre, haciéndola similar a Sisti en ese sentido. ¿Entonces qué vas a hacer?, preguntó ella, con una calma casi anormal. No importaba cuánto intentara Alus calmarse, la irritación que sentía permanecía invariable. Voy a llenar ese vacío entre ella y un maestro mágico de primer nivel que está sintiendo. No es que me importe la obsesión de la nobleza con el rango. Había tratado de provocarla, pero Froze simplemente lo miró hacia abajo. ¿Qué verdad hay en las palabras de alguien que nadie conoce? Entonces, ¿por qué no miras el potencial de tu hija para convertirse en doble en el próximo torneo mágico amistoso? Después de decir esto, Alus se levantó groseramente como si no tuviera nada más que decir. Froze llamó a su espalda cuando estaba a punto de irse. Por cierto. Señor Alus, ¿cuál es su rango? Alus se detuvo cuando alcanzó el pomo de la puerta. Lo dejaré a tu imaginación. ¡Qué frío! Bueno, no importa. Froze había preguntado, sin esperar recibir una respuesta. Ni siquiera su red de información había podido averiguar qué rango tenía. Entonces, a pesar de haber sido descartada casualmente, la sonrisa natural y gentil de Froze no se vio afectada. Y una cosa más. Miró hacia abajo mientras hablaba a la espalda de Alus,
todo el tiempo mostrando una expresión maternal por primera vez. Creo que ella será una molestia, pero por favor cuida a mi hija. Alus no podía decir cuáles eran sus intenciones reales, porque sus palabras fueron muy repentinas. Cuando la miró, por alguna razón Froze estaba sonriendo. No era una sonrisa sarcástica, ni una máscara que ocultaba sus verdaderos sentimientos. Era simplemente una sonrisa tranquila y matizada. Con un disculpe, Alus salió de la oficina. Mientras volvía al laboratorio, no pudo evitar preguntarse qué sabía y qué no sabía Froze. También estaba perplejo por la ira fría e hirviente que había dirigido a Tesfia, junto con la misteriosa sonrisa posterior. ¿Cuál era el verdadero rostro de Froze, el jefe de familia o una madre? No importaba cuánto lo pensara, Alus, que no había tenido padres, no podía decirlo. Con la estrella del espectáculo saliendo de la oficina de la directora, un ambiente relajado llenó la sala. Incluso como alguien sin hijos, me pareció un poco incómodo. Incómodo. Finalmente habló Sisti, en un tono exasperado. Estas fueron palabras que mostraron su conocimiento del pasado de Froze. Lo entenderás cuando tengas hijos propios. Froze tomó un buen sorbo del té ahora tibio y suspiró. Estuve en el ejército durante demasiado tiempo, y ha pasado mucho tiempo. Cuando se dieron cuenta, el sol ya comenzaba a ponerse, y se acercaba el crepúsculo. La reunión con Alus no había tomado tanto tiempo, pero teniendo en cuenta los resultados, el tiempo empleado había valido la pena. Ahora bien, hay uno más con el que me gustaría reunirme, pero supongo que debería dejarlo para otro día. Froze se puso de pie como si nada hubiera pasado. Pero no era como si ella no hubiera ganado nada. Su conversación con Alus la había ayudado a decidir sobre muchas cosas. También parecía que su mayor motivo de preocupación se resolvería de la mejor manera posible. Sus labios se curvaron en una sonrisa astuta ante el pensamiento. Si solo vienes de visita, serás bienvenida en cualquier momento. Incluso te serviré té. No es que seamos extrañas. Eso es algo que puedes decir cuando tú misma sirves el té. Replicó Froze, viendo cómo Sisti le había dejado todo a Selva. Entre los tres pilares, Froze y Sisti habían servido como comandante y maestro mágico de primera clase, respectivamente. Naturalmente ellas estaban muy familiarizadas la una con la otra, y se habían unido a menudo cuando Froze era un triple dígito. Pero eso es verdad. Tal vez vendré de visita de vez en cuando. Por un cambio de ritmo, Froze pensó para sí misma, pero luego Sisti se llevó un dedo a los labios como para advertirla. Su rostro se volvió inexpresivo, y Froze sintió que la pausa entre su cambio de expresión y sus siguientes palabras tenía un significado especial. Froze, ese chico es especial. Ha pasado un tiempo desde la última vez que vi esa cara. Señora bruja. En el momento siguiente, la expresión suave habitual de la directora volvió a su rostro como si nada hubiera pasado. Asterisco 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 así no es como suelo ser, pensó Alus, y suspiró para sí mismo. Caminó por los oscuros terrenos del instituto con los hombros caídos, preguntándose por qué había dicho algo así. Se suponía que no debía importarle lo que le sucedió a Tesfia. Se suponía que debía alegrarse si ella dejaba el instituto, celebrando el hecho de que tendría más tiempo para su investigación. La razón por la que no pudo fue porque Tesfia y los demás ya se habían convertido en parte de su entorno. La declaración que le había hecho a Froze no eran palabras vacías, podían sentir que el entrenamiento estaba dando resultados, lo que les ayudó a respaldar lo que habían hecho y en lo que creían. Las dos chicas podían sentir alegría por su sentido de logro, pero eso era solo un factor de muchos. Pensando en el error verbal de Tesfia, Alus pensó que se habían involucrado demasiado en su mundo. Sin embargo, las palabras de Tesfia. ¿Por qué tengo que culparme por rescatar a un amigo? No lo dejaban pensar en otra cosa. Como ella dijo, nadie podría culparla por eso. Sin embargo, esa era una forma ingenua de pensar, y terminaría teniendo que pagar el precio en el mundo exterior. Su postura podría llamarse demasiado idealista. Sí, era hermoso pero demasiado sencillo. Ese también había sido el caso durante la lección extracurricular. Tesfia sola pudo haber escapado del fin de araña. Incluso si no pudiera, al menos podría haber elegido abandonar a ese tonto supervisor. Ni siquiera Alus pudo salvar a todos del trágico destino que les ocurriría. Quizás por eso sentía que no debería rechazarla por tratar de alcanzar ese ideal. Después de convertirse en el más fuerte, ese era un camino que había tenido que abandonar. Era un camino ya cerrado para él, y uno al que nunca había vuelto a mirar. Sin embargo, ella estaba tratando torpemente de caminarlo por él, a pesar de todos sus pasos en falso. No era algo que Alus debería haber permitido. Algún día ella podría experimentar dolor por eso, o alguien más podría tener que pagar el precio. Pero incluso entonces, en última instancia, tendría que enfrentar sus sentimientos serios que se desbordan desde adentro y probar su justicia por sí misma.
Sin embargo, incluso entonces, Tessia no era confiable, actuando con locura mientras caminaba por la cuerda floja que es ese camino. Ese es el tipo de chica que es. Alus sonrió levemente cuando llegó a la entrada del primer piso. Había visto algo de cabello rojo escondido detrás de un pilar cercano. Cuando pasó, puso su mano sobre la cabeza de esa chica pelirroja. ¿Qué estás haciendo? Tessia parecía estar tratando desesperadamente de decir algo, sus ojos rojos por el llanto. Lo siento. Eso fue todo lo que ella pudo exprimir mansamente. No estás tratando de convertirte en un maestro mágico para poder decir algo así. Bueno, lo entiendes mejor que nadie. Ella asintió en silencio. El toque de queda de las chicas se estaba acercando, así que Alus decidió escoltar a Tessia. Ella se tambaleó detrás de él. Una expresión de tristeza nubló su rostro mientras se mantenía cerca de Alus. No era que no pudiera entender por qué. Pero era algo que se había traído encima, después de decir algo que una hija nunca debería. Decirle a su madre. No soy realmente alguien que diga estas cosas, pero déjame enseñarte algo. Después de un rato, Alus abrió la boca para continuar. Incluso podría haber estado hablando solo. Los villanos obtienen lo que se merecen, o enfrentan represalias por sus acciones, llámalo como quieras, pero matar es matar. Si bien es posible que no se te culpe por eso, no es nada de lo que estar orgulloso. Aunque otros pueden tener una o dos cosas que quieren decir al respecto, creo que está bien. Por lo menos, no es algo que necesitas. Pero. Tessia levantó la voz para objetar. Déjame terminar. Alus se había disculpado con Froze por involucrar a Tessia en la misión, pero había más que eso. Desde tu punto de vista, fue para salvar a Alice. Nadie te culparía por eso. Pero eso es diferente del asesinato del que hablaste. Cuando alguien sin el poder para hacerlo trata de hacerlo, seguramente alguien más morirá. Esta vez, los maestros mágicos en espera afuera. Podrían haber muerto por tu bien. Bueno, estuve contigo, para poder cubrir algo de tu imprudencia. En términos idealistas, no salvar a su mejor amiga en esa situación era lo mismo que dejarla morir. En el mundo exterior, se decía que ese tipo de decisión era tu último pedazo de humanidad. Ese tipo de lugar frío y cruel era el mundo exterior. Y tal vez aquellos que perdieron esa parte de la humanidad ya no eran maestros mágicos, ni siquiera seres humanos. Pero bueno, al menos puedes enorgullecerte de tus propias acciones. Todo lo que te falta es la fuerza. Durante un rato, los sollozos silenciosos de la chica sonaron en la noche. Tessia no se calmó hasta que el dormitorio de las chicas estuvo a la vista. Por cierto, ¿qué dijo mamá después de eso? Realmente voy a tener que abandonar. No, eso no debería suceder, al menos no en el futuro cercano. Es por eso que tienes que mostrar tu potencial en el torneo mágico amistoso de las 7 naciones. Mi potencial. En resumen, solo necesitas fortalecerte. No me importa de ninguna manera, pero, quieres que tu madre te reconozca, ¿verdad? Alus ignoró sus sollozos y habló tan tranquilamente como pudo. Tessia respondió con un poderoso, sí. Eso fue todo lo que le tomó a Alus decidir que tenía que hacer. Sin embargo, dudó en decirle lo que Froze había dicho al final. Tessia recogió esa vacilación. ¿Qué? Madre dijo algo más. Una expresión tensa y oscura apareció en su rostro. No dejar dudas como esa sin respuesta estaba en la naturaleza de aquellos que se esfuerzan por convertirse en maestros mágicos, así como en la personalidad de Tessia. Ella me pidió que cuidara de ti, ¿no es que entienda lo que quiso decir con eso? ¿Todas las madres del mundo eran tan vagas como Froze? Había acorralado sin piedad a su propia hija, pero al final mostró un sentimiento completamente opuesto. Pero la cara de Tessia cambió visiblemente cuando escuchó esto. Su tensión disminuyó, y la sombra sobre su expresión desapareció. Ya veo, así que ella dijo algo así. Ella lo hizo. ¿Qué hay de eso? No, es nada. Nada en absoluto. Los dos continuaron en silencio por un rato. Cuando estaban cerca del dormitorio de las chicas, Alus se detuvo. Puedes llegar por tu cuenta desde aquí, ¿verdad? Sí. Al, gracias por todo. No eran los modales elegantes que esperarías de la nobleza, pero Tessia le dio las gracias con una gran sonrisa en su rostro. Alus asintió en silencio hacia ella y comenzó a caminar de regreso. Pero la dejó con unas pocas palabras mientras se daba la vuelta. Voy a ser tan duro contigo mañana que querrás llorar. Así que prepárate. Tessia se despidió de él. En ese caso, con el sol completamente puesto, Alus cambió de dirección una vez que el dormitorio estuvo fuera de la vista, y se dirigió en una dirección diferente a la del laboratorio.